Sea usted muy bienvenido en el nombre de Cristo Jesús una vez más a estos estudios bíblicos, edificándonos sobre la palabra. El único interés nuestro es que su vida, su ministerio, su familia sea bendecida bajo el conocimiento de la palabra de Dios, y sabemos que al tener ese conocimiento también obtendremos sabiduría. Lo que vamos a estar estudiando ahora es algo que nos compete saber, entender. Bueno, tengo una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿A usted le gusta leer la palabra de Dios, mas no la entiende? ¿Le gustaría que cuando usted abre la Biblia, la santa palabra de Dios, su entendimiento sea iluminado? Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando, no tanto en este estudio, pero sí más adelante. Voy a traer a continuación algunos estudios de cómo interpretar la palabra de Dios, porque es muy importante que usted y yo entendamos lo que estamos leyendo. Un error que cometemos nosotros, primeramente, al nosotros leer la Biblia, es que creemos que la Biblia es algo literal, como un periódico, como un libro. No, esta Biblia, la santa palabra de Dios, no se puede interpretar literalmente. Hay simbolismos, hay tipologías, alegorías, parábolas, y de hecho es por eso que voy a traer la primera parábola de estos estudios. A mí me encanta mucho la parábola del sembrador, y voy a empezar a leer allá en Mateo capítulo 13. Ayúdeme usted a leer ahí si es que tiene su Biblia al lado, y si no, pues simplemente sígame con su oído. Ponga mucha atención, porque no es mi palabra la que voy a leer, sino la palabra del Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Este es mi primer estudio que doy aquí en este parque. Este está ubicado en la ciudad de Venice, California. No he venido aquí porque está un poco lejos de mi casa. Casi siempre los hago cerca de mi casa cuando me es oportuno, allá en Lancaster, California. Aquel parque se llama Apollo Park, aunque se le conoce como el Parque de los Patitos, porque mucha gente va a ver los patos y alimentarlos. Y bueno, aquí también hay patos, ¿no? Aquí le llaman, este es el Balboa Lake. Bueno, así se llama este parque, Balboa Lake, o el lago Balboa. Así de que bueno, sin más preámbulo, deseo que el Señor nos hable una vez más, y que sin lugar a dudas, si nosotros ponemos atención a su palabra, el Señor nos hablará. Leemos aquí en Mateo capítulo 13, versículos 10. Vamos a leer hasta el 23. En verdad es un poco extenso lo que vamos a hacer, pero la palabra de Dios se explica sola, y lo único que nosotros vamos a hacer es leer la palabra de Dios. Y en este caso no es tanto que voy a hablar de la parábola del sembrador, sino voy a hablar de la explicación que nuestro Señor Jesucristo dio en la parábola del sembrador, que es lo que realmente nos enseña y tipifica la tierra. A mí me encanta porque esta parábola específicamente nos está hablando, y el Señor se está enfocando en nuestro corazón. Una parábola es tomando un ejemplo físico o literal para mostrarnos a nosotros una verdad espiritual. Eso es lo que es la parábola del sembrador. Y mire, vamos a leer, como dije ya una vez más, Mateo capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sí, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, esta es la voluntad de Dios, que cuando la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, no encuentre un lugar lleno de piedras ni de espinos que lo van a ahogar los afanes de este mundo ni las persecuciones, sino que va a dar fruto, como dice aquí, a 100, a 60 y 30 por uno. Es verdad, no vamos a dar el mismo fruto porque no todos tenemos los mismos talentos ni capacitaciones que el Señor nos ha dado, pero sí el Señor quiere que tengamos un corazón sincero, abierto a Él, para que cuando la palabra de Dios caiga en el corazón nuestro, brote de fruto, la recibamos con alegría, pero con una alegría sincera. Por lo tanto, va a dar buenos frutos. Y muchos de nosotros hemos oído la palabra de Dios, y no solamente las personas que no quieren nada con Dios, sino también las personas aún en la iglesia. Muchas veces habemos muchos de nosotros que estamos viendo al techo, levantándonos cuando está la predicación de la palabra, yéndonos al baño o hacer diferentes cosas. Nos preocupa más nuestros hijos o lo que sea. Y eso es lo que pasa. El enemigo roba la bendición. El enemigo perturba nuestras mentes porque no quiere que la palabra de Dios tenga cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque al atesorar la palabra de Dios, vamos a tener paz, vamos a tener vida, vamos a tener dirección de nuestro Dios Todopoderoso, vamos a seguir las pisadas de Cristo Jesús, que es lo que nos conviene. Vamos a entender la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Vamos a entender y llamar lo que es pecado, pecado de la forma como Dios lo ve. No como el hombre lo ve o no como yo lo veo, pero lo que Dios ha estipulado pecado en su palabra. Lo tenemos de Génesis a Apocalipsis. Por eso es de que este programa se llama y se titula Edificándonos sobre la palabra, no sobre el pensamiento de ningún hombre. No, nosotros tenemos que basar nuestra fe, nuestra confianza en la palabra del Señor. Pero me gusta a mí aquí cómo el Señor Jesucristo nos empieza a decir y las explicaciones de lo que significa cada cosa en la parábola del sembrador. Nos viene aquí el Señor Jesucristo y dice: el que fue sembrado junto al camino. Ese fue aquel que escuchó la palabra del reino, pero viene el malo, el enemigo, y le pone duda. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la escuchamos con fe. Y luego el enemigo empieza a meter duda en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y por qué vas a creer a fábulas, a cuentos de hombres? Yo le puedo asegurar, conforme a la palabra de Dios,
y eventos que están registrados con el hombre, que nuestro Señor Jesucristo es real, vivió en Israel y murió por nuestros pecados para llevarnos con Dios. Todo lo que Él hizo es veraz, es verdad, es puro. Él fue santo, Él nunca cometió pecado. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, amigo mío, muchas veces nosotros salimos de nuestras congregaciones contentos, felices porque escuchamos la palabra de Dios, pero un rato más tarde no nos acordamos ni tan siquiera del título de la predicación que se nos fue dada. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios no tuvo profundidad en nuestros corazones. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y atesorar la palabra de Dios, porque es la que va a cambiar nuestras vidas. Y finalmente, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que va a ser la palabra de Dios quien nos va a dar la salvación. Sí, amigo mío, no es solamente en creer en Dios o creer en Jesucristo. Muchos de nosotros creemos en Dios y en Jesucristo como un presidente, como un famoso, como alguien que lo miramos en la farándula. No, el Señor desea que nosotros tengamos intimidad con Él, que le conozcamos. Y mire, el versículo 21, pero no tiene raíz en sí. Es por eso, porque no se profundizó, no pudo crecer, brotar, germinar esa palabra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, amigo mío, hermano, hermana, ministro, esté usted seguro de una cosa: la persecución por ser hijo de Dios, sin lugar a dudas, va a venir. La crítica, la murmura, pero usted viva para el Señor, entréguese al Señor, predique la palabra, congréguese, haga el ministerio que Dios le ha llamado a hacer, hermano ministro, porque eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en estos días. Los tiempos son difíciles y vendrán tiempos peores, pero lamentablemente el hombre no quiere entender, lamentablemente la humanidad no quiere entender que Cristo viene pronto, que los tiempos se están acortando y no le dan importancia a la palabra de Dios. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lamentablemente, muchos vemos que cometen este error. Oyen la palabra, conocen la palabra, pero lamentablemente el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a hacer cosas grandes en este mundo, y déjeme decirle que no estoy en contra de que trabajemos y que prosperemos, pero nuestro especial interés y enfoque tiene que ser Dios, el Señor Jesucristo, con las enseñanzas y el ejemplo que Él nos dio y la palabra bendita, para que así nosotros lleguemos a la morada celestial, lleguemos a la nueva Jerusalén, lleguemos allá a estar con nuestro Padre en nuestra casa eterna, porque este tiempo aquí son de 70, 80 años, dice allá el escritor del Salmo 90, que fue Moisés, el Salmo mosaico, nos dice que solamente vivimos 70, 80 años los más robustos y luego partimos a nuestra casa si es que estamos caminando con Dios. De lo contrario, nuestra eternidad va a ser en el lago de tormento, en el lugar de tormento. De lo contrario, vamos a estar separados de Dios. Si nosotros ignoramos a Dios aquí en esta tierra, Dios también se va a olvidar de nosotros. No es la voluntad de Él. Por eso es que Él envía a sus siervos, por eso es que Él nos ha dejado su palabra para que nosotros le conozcamos. Y mire, dice aquí, este engaño es grande porque los perturba. Dice, pero el engaño de las riquezas, el afán de tener más, el afán de ser más rico. Y está bien, tenemos que progresar, tenemos que prosperar. Dios quiere que estemos bien, que no estemos padeciendo necesidad, pero que nuestro principal interés sea el reino de Dios. Hacer tesoros en la tierra, digo en el cielo y no en la tierra, perdón. El versículo 23, ya vamos a ir cerrando aquí, espero que el Señor y el Espíritu Santo le esté ministrando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que le ha creído al Señor de corazón, aquel que le va a seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, las persecuciones, las burlas. Y mire,
quiero decirle, dice allá la palabra del Señor en Mateo, en este mismo libro, Mateo 5:11, que somos bienaventurados cuando nos persiguen y nos maltratan y dicen toda clase de mal mintiendo contra nosotros, porque así persiguieron a los santos profetas que fueron antes que nosotros, hablando de Moisés, de Elías, de Ezequiel. Todas estas personas sufrieron por el evangelio. ¿Por qué usted y yo no vamos a sufrir? Isaías se dice de que fue aserrado con un serrucho de madera. Bueno, no está en la Biblia, pero está en libros históricos. Imagínese usted qué tan grande tormento sufrió este hombre. Nosotros muchas veces, por una burla que nos hacen nuestros familiares o nuestros seres queridos, ya no queremos ir a la iglesia. No, hermanos, que no nos avergoncemos del evangelio. Vamos a concluir aquí en este pasaje, en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi llamado es que usted y yo dispongamos de nuestro corazón ante el Señor y atendamos a su llamado y hagamos la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Muchos vamos solamente a dar nuestro testimonio, muchos vamos a ir a predicar a diferentes naciones, a diferentes lugares, pero Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Solo cuenta de que usted y yo tengamos un corazón tierno, dócil, para cuando la palabra de Dios entre ahí pueda germinar. No importa si somos miembros de la congregación o somos ministros. Lo importante es que el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere administrarnos, y de la única manera y la manera correcta es a través de su santa palabra, porque Él no se equivoca, porque Él es un Dios perfecto. Y aunque usó diferentes hombres, se considera que como 40 hombres desde Génesis hasta Apocalipsis, en más de aproximadamente 1000 años que se tardaron en escribir estos hombres y en vivir en la faz de la tierra, Dios ejecuta su palabra, porque fue el Espíritu Santo el que dio la visión a todos ellos. Toda la escritura, dice el Señor, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Aquel hombre que se dispone en las manos del Señor, al buen hombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo, yo le fortalezco, y es mi deseo que el Espíritu Santo le administre. Que Dios le prospere y que Dios le bendiga.